Después de toda esta liturgia, ha llegado el momento para nosotros abrir nuestras mentes, abrir nuestro corazón, ya que Dios va a hablarnos a través de su santa palabra. Y esta palabra será expuesta por el director del Departamento de Ministerio Personal de esta iglesia, el hermano Octavio Santos. Es la última vez en este año que el departamento hace presencia en un sábado de adoración. El próximo año serán otros los dirigentes que estarán al frente de este departamento de ministerio personal. Dios bendiga este ministerio en la iglesia y que todos nos propongamos a servir a Dios con nuestro corazón en la obra de predicar su palabra. Es el momento entonces para que Octavio venga y presente la palabra. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Antes que nada, ¿verdad? Agradezco a mi concilio de una misionera que tuvo un reto fuerte este año, ¿verdad? Algo nuevo, me ponen cosas nuevas, y con un concilio que yo tengo, pues mutuamente nos apoyamos y podemos hacerlo, ¿verdad? Porque en el nombre del Señor siempre hay triunfo. Cuando tú haces las cosas y pones a primer lugar a nuestro Dios, todas las cosas son para bien, ¿verdad? En esta mañana, hermanos, yo traigo un mensaje de un rey que fue sanguinario, un rey que hizo todo en contra de la voluntad de Dios, que se desvió de los caminos. Como la escuela sabática nos habla, nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Este rey hizo totalmente lo contrario. Y les estoy hablando de Acaz. Antes de que busquemos en nuestras Biblias, hermanos, Segunda de Crónicas 28, del 1 en adelante, porque ese va a ser el tema de hoy, el reinado de Acaz, y tenemos que saber todo lo que nos dice, ¿no?, la Biblia. Los invito a que inclines el rostro para hacer una oración, por favor, hermanos. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. En esta hora te pido, Señor, que me limpies y que puedas santificarme, Señor, para que yo hable con palabras tuyas y no sean mías, Señor, a tu pueblo. En esta hora, Señor, te pido, Señor, también que puedas abrir nuestro entendimiento y cuando nos puedas dar sabiduría para poder extender el mensaje de salvación. Que nuestro amor a ti sea puro, sincero, Señor, y que podamos trabajar para tu honra y tu gloria siempre, Señor, y no nos neguemos, y no fracasemos, y no nos desviemos como este rey Acaz. Acompáñanos en esta hora, Señor, y bendícenos a todos aquí presentes y también a los que aún no están aquí o se quedaron en sus hogares. Bendícelos y alcánzalos, Señor, con tu bendición. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 28, y vamos a empezar desde el versículo 1. Y dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Yo cuando leí, hermanos, este capítulo 28,
Yo lo conjunté y lo hice como una unión del Segunda de Crónicas 28, hablando también en Segunda de Crónicas 29, hermanos, que habla de Ezequías. Yo no puedo entender, a veces mi mente no puede alcanzar lo malo que fue este rey, entre comillas, cómo desvió a su pueblo a la abominación y al pecado. Mire qué influencia tiene una sola persona para hacer tan atroz y tan terrible desgracia a su pueblo. Hermanos, yo antes de tener este mensaje hablaba yo con mi tía Araceli, estamos en un grupo de oración y le doy gracias a Dios primeramente por este grupo, hermanos, porque me está ayudando a leer más mi Biblia, a nutrirme más de la palabra, como dice el mensaje también de la escuela sabática, que nosotros debemos creer en la palabra, creer en Él, creer en Dios, porque te ayuda a despertar tu mente, y cuando tú más lees y tú más estudias, vas entendiendo, hermanos, de lo que Dios quiere hablarte todos los días. Este rey perverso, hermanos, miren todas las cosas que hizo. Vamos en el versículo 4 del capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, porque cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Hasta ahí. Hermanos, nosotros bien sabemos que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos desviamos por otros caminos y cuando no hacemos la voluntad de Dios, tenemos desgracia. Y a veces no lo podemos entender, y a veces nosotros, hermanos, nos rehusamos y renegamos y cuestionamos y preguntamos a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué no me bendices si yo sigo tus caminos? Yo vengo a la iglesia todos los sábados y viernes y miércoles, devuelvo mis diezmos y ofrendas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me bendices, Señor? Pero no nos damos cuenta que nos estamos desviando porque no estudiamos la palabra, que es la verdad. La Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, es nuestro alimento de todos los días. Pero a veces nosotros nos desviamos por nuestros propios caminos, como lo hizo Acaz, y queremos la supremacía misma del yo poder y no hacer la voluntad de Dios. Vamos con el versículo 9 de Segunda de Crónicas 28, por favor. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Imagínense, hermanos. Imagínense todo esto nomás yo me lo imagino en la cabeza y digo yo: qué malo rey, ¿verdad? Qué cosas tan terribles hizo. Imagínense, hermanos, que sacrificara a su propio hijo a los Baales y hacer la voluntad de los paganos para que sus dioses lo escucharan y pudieran derrotar, pudieran vencer. Me viene a la mente el rey de Egipto, que hizo lo mismo. No le importó la vida de su propio hijo y no escuchó la voz de Dios cuando habló Aarón y Moisés con él y le dijo: la muerte vendrá para todos los primogénitos de los egipcios. ¿Y qué pasó con él? ¿Escuchó o no escuchó?
no le importó la vida de su hijo, como lo hizo también Acaz. Él mismo entregarlo y sacrificarlo a los dioses paganos. Qué feroz, hermanos, de verdad, qué incredulidad. Y me da tristeza, les voy a decir, cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y nos desviamos y hacemos lo que el mundo hace. Nos entregamos a los Baales con las tradiciones que el mundo hace. A veces decimos nosotros no es malo, porque son tradiciones sanas. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que estamos haciendo sacrificio a los Baales, como también Acaz lo hizo. Estamos tan tranquilos y estamos tan acostumbrados a la vida que llevamos. Y no solo eso, hermanos. Hacemos dioses ajenos en nuestra vida cotidiana. Con nuestro trabajo, con lo material, con las modas, con todo lo que este mundo nos acarrea a hacer, como también lo hizo Acaz. Todo el pueblo de Judá se desvió de los caminos de Dios porque hizo su propia voluntad y quiso hacer por su propia mano y vencer sin las fuerzas que Dios le daba, hermanos. A veces nosotros nos negamos, les voy a decir, perdónenme, tenía yo miedo de hablar de esto. Le digo a mi tía Araceli, tengo miedo de predicar a mi iglesia. Me dijo mi tía, si tienes miedo es algo bueno. Pero si te sientes tranquilo en decirlo y tienes paz fría, es porque el Espíritu de Dios no está hablando con tu boca. Hermanos, se nos hace difícil aceptar un trabajo para Dios. Se nos hace complicado y nos negamos a trabajar al servicio de Dios y queremos seguir a los Baales con la conformidad y la tranquilidad de nuestro reposo y descanso en nuestras casas. Porque decimos, ya estoy cansado, quiero descansar, quiero reposar, ya no quiero nada con Dios. Hermanos, que Dios me perdone si en algún momento me he negado a su servicio. Que Dios me perdone, hermano. Pero solo Dios es el único que te da fuerzas para seguir sus caminos rectos. Cuando tú oras todos los días, cuando tú estudias tu lección de escuela sabática, cuando tú estudias este gran tesoro que es la palabra y es para vida eterna, es cuando te das cuenta que no hay trabas, no hay paredes que te puedan derribar cuando todas las cosas lo haces para la honra y gloria de Dios. No hay límites, hermanos. Dios quiere que hagas su obra. Dios quiere que prediques en el Evangelio. Miren, el reto de este año fue duro para mí, hermanos, se los digo. Es un departamento, hermanos, que yo nunca había hecho. Recuerdo la llamada de mi tía Nicolasa y me dijo, prepárate, mijo, porque es algo difícil para ti. Pero si tú te pones en las manos de Dios, todos salimos vencedores. Yo tenía miedo, les voy a decir, porque no tengo nada de inteligencia para eso. Pero cuando yo pude ver esa semana de oración de Hermis Castillo, de nuestro pastor de la iglesia, y pude ver cómo el Espíritu de Dios toca a las personas cuando hace su obra y cuando trabajas para Él, para honrar su nombre. Hay personas que necesitan saber de la palabra, hermanos. Hay personas que necesitan saber de ti. Dales el mensaje de salvación, no que te quedes en el descanso y en la tranquilidad de tu hogar. Quiero seguir más adelante. Vamos en el versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 28.
Oídme pues ahora y volved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonaán, Berequías, hijo de Mesilememot, Ezequías, hijo de Salum, y Masa, hijo de Adalí, contra los que venían de los de la guerra. Y les dijeron: no traigas aquí los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. Vamos en el versículo 15. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y el despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Y luego ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Miren, hermanos, necio todavía, a pesar de todo lo que le estaba pasando, a pesar de todo el acontecimiento que estaba llevando, a pesar de su derrota que estaba viendo, todavía pide ayuda a los paganos, a los asirios. Y les voy a decir, tuvo éxito, porque les llevó, dice, tesoros y de tesoros del templo a los asirios, y los asirios quedaron asombrados y empezaron a ver la riqueza del pueblo de Judá. Y les ayudaron, dice, y vencieron, pero no sabían lo que traían entre manos, decimos nosotros. No sabían la traición de los asirios que les esperaba. Porque la ambición de los asirios de ver las riquezas de Judá hicieron para que entraran y conquistaran la tierra y se los llevaran cautivos a todos. Pero les voy a decir algo. El pecado tan grande de Acaz, que arrastró a todo su pueblo, de todo el pueblo, hermanos, siempre hay un remanente. Y nuestro Dios siempre tiene misericordia. De todo el pueblo de Judá que se desvió de los caminos de Dios e hicieron culto, hicieron altares en cada esquina de la tierra de Judá, de ese remanente que no hizo lo que Acaz les mandó y no hizo culto ni adoración a esos dioses paganos, nuestro Dios tuvo misericordia de ellos. Pero Acaz, un hombre lleno de furor del pecado, lleno su cuerpo de demonios del enemigo para poder y rechazar todo lo que la voluntad de Dios quería que hiciera, porque Él quería que se arrepintiera, hermanos. Y aquí les voy a leer el espíritu de profecía. Hice un pequeño resumen de esto, hermanos, que es bien importante que no olvidemos el espíritu de profecía. Está en el capítulo 27 de Profetas y Reyes, y dice esto: la ascensión de Acaz al trono, dice, puso a Isaías y a sus compañeros frente a las condenaciones realmente espantosas bajo su reinado. Muchos fueron dejados arrastrar por los patriarcas paganos.
Los príncipes de Judá faltaron a su cometido, y mientras que se levantaban falsos profetas, se quedaban mensajes que extraviaban al pueblo, y algunos, miren esto hermanos, esto es bien importante, miren lo que dice espíritu de profecía, y algunos sacerdotes se dejaban comprar. Lo más terrible es que todo esto se hacía conservando las formas del culto divino, pretendiendo ser siervos del Dios celestial contra esos males. Alzó la voz el profeta Isaías, que en nombre de Jehová afirmó que todos esos servicios ofrecidos no eran aceptos por Dios. El Señor no puede librar al pecador que no está dispuesto a apartarse del pecado. Isaías declaró: he aquí que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, y se ha reducido el oído para oír. Miren las palabras de Isaías, hermanos. Isaías declaró, dice: aquí que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. El mensaje que le daba al pueblo y al rey, pero no lo recibía. Más adelante dice: pero nuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado ha hecho ocultar su rostro de vosotros para no oírlos. Isaías señaló la debilidad del pueblo y les demostró que era el pecado de la iniquidad representado por los dirigentes. Especialmente Isaías dirigió su mensaje al rey Acaz, que llegó a ofrecer a su propio hijo en sacrificio según la abominación de las gentes que Jehová haría expulsado delante de los hijos de Israel. Se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Faltarán tan solos unos años para que las 10 tribus del reino de Israel quedarán esparcidas entre las naciones paganas. Y la perspectiva era sombría. También el reino de Judá, las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente, y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. Isaías llegó a declarar que si no era por él realmente que había Dios cuidado de Judá, hubiera sido como Sodoma y Gomorra. En toda esta época, por amor a los que perecieron fieles, y también a causa de su infinito amor por los que hierran a Dios, fue bueno con los rebeldes y los instó a abandonar su conducta impía para retornar a él. Así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová durante todo el tiempo de gracia. Su espíritu suplica a los hombres para que acepten el don de la vida. El propósito de Satanás siempre será inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir a buscar el perdón. Pero Dios nos recuerda que en Cristo ha sido tomada todas las medidas y ofrece todo el aliento frente a la gran apostasía remanente. Muchos se preguntan con qué tipo de sacrificios debían presentarte ante Dios. El profeta Miqueas ofrece una representación clara y positiva. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que te pido, oh de ti, solemnemente, que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante Dios. Miren, hermanos, qué palabras tan fuertes.
que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante Dios. De siglo en siglo todos estos consejos fueron repetidos al pueblo de Jehová, a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse del practicar la misericordia. Cuando Cristo mismo durante su ministerio terrenal fue interrogado a sí mismo por el doctor de la ley: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente es lo más difícil que nosotros nos toca hacer, ¿verdad, hermano? Miren, yo he pasado por muchas cosas y de verdad que yo le doy gracias a Dios porque me mantiene en la iglesia. Le doy gracias a Dios porque a pesar de mis pruebas, de mis conflictos, de mis guerras espirituales con el enemigo, porque el enemigo ataca, hermanos, he podido doblar dos rodillas y le pido perdón a Dios por todos mis pecados y le pido que me limpie y que su Santo Espíritu me transforme para que sea una nueva persona. Como a ti mismo de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Están claras expresiones de los profetas y del Maestro deben ser revividas como voz del cielo para toda el alma. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir acto de misericordia, de tierna prevención y cortesía, de cortesía cristiana en favor de los cargados y de los oprimidos, sino que es posible hacer más. Podemos dirigir palabras de alimento y esperanza a los que no conocen a Dios, a los que podemos alcanzar con más facilidad mediante la simpatía y el amor. Ricas y abundantes son las promesas hechas a los que se mantienen en alerta para ver las oportunidades de infundir gozo y bendición en la vida ajena. La conducta idólatra de Acaz frente a las súplicas fervientes de los profetas no podían tener si un resultado del reino sufrido, una decadencia acelerada su misma existencia quedó amenazada por el ejército invasores del rey de Asiria y el rey de Israel, que se unieron para rodear Jerusalén y acabar con Acaz. En otros tiempos no podrían haber tenido miedo de esta alianza tan antinatural, pero Acaz y los habitantes de Jerusalén fueron dominados por el espanto al sentir que todo aquello era un juicio retributorio de Dios mediante el profeta Isaías. Se le dijo al rey que no temiera, esa alianza no tendría éxito. Aquellos dos reinos pasarían mientras que Judá prevalecería. Habría convencido al reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje como proveniente del cielo. Prefirió apoyarse en el rey pagano de Asiria buscando su ayuda para que los protegiese y envió al rey asirio un gran regalo sacado de los tesoros del rey y de los depósitos del templo. El plan funcionó porque Asiria envió ayuda a los enemigos, fueron rechazados por el coste inmenso de la imprudencia de Acaz. Despertó la codicia de Asiria y amenazó con invadir y despojar a Judá. Lejos de arrepentirse y buscar el furor de Dios, el rey se rebeló grandemente contra Jehová, ofreciendo sacrificio a los dioses de Damasco. ¿Por qué pensó que los dioses asirios podrían protegerlos? Y también así, el final de su reinado, el rey apóstata hizo errar a las puertas del templo, interrumpiendo. Miren, hermanos, qué importante, esta parte me gustó. Dice: también así el final del reinado del rey apóstata hizo cerrar las puertas del templo e interrumpir los servicios sagrados.
ya no ardían los candeleros delante del altar y no se ofrecían sacrificios. Los pecados del pueblo ya no se ascendía el suave suamerio de incienso a la hora de los sacrificios. La mañana y la tarde, abandonado los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para cultos de las divinidades paganas en todas las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo perecía triunfante y el punto de prevalecer las potestades de las tinieblas, pero moraban en Judá algunos que habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraba Isaías, Miqueas y sus socios mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba acorralado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios con nosotros y Jehová de los ejércitos y santificad. Sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo, entonces será por santuario. Hermanos, nuestro Dios viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y los anuncios de la profecía y los anuncios de todo lo que está pasando en este mundo nos anuncian que Cristo viene pronto, hermanos. No sé cuántos de nosotros estamos preparados. No se me olvidan esas palabras del pastor Aragonés que decía: vive tu vida como si Dios viniera hoy. Vive tu vida como si Dios viniera hoy. Qué terrible desgracia del pueblo de Jerusalén, pero nosotros nos damos cuenta del espíritu de profecía que dice que nuestro Dios nunca abandona a ese remanente fiel. ¿Quieres ser parte del remanente? Quiero ser parte del remanente. A veces cuando nosotros nos decimos, ¿cuántos están seguros de que Dios viene y nos lleva con nosotros, con Él, a la tierra prometida? A veces titubeamos para levantarnos o levantar la mano porque no estamos seguros de lo que nosotros creemos. Hay muchas gentes que se burlan, hermanos, de la divinidad de Dios. Hay muchas gentes, dijo Rolando hace un rato en la escuela sabática, que no creen y piensan que es un mito. Hay de aquellos, hermanos, que se burlan de la palabra de Dios, porque tendrán su recompensa. Sigamos los caminos de Ezequías, que en Crónicas, en Segunda de Crónicas también lo vemos, capítulo 28, hermanos, en adelante, del 29 en adelante. Ezequías fue totalmente diferente al rey Acaz. Restableció el templo, estructuró la iglesia, limpió con sus sacerdotes, los santificó a los levitas y sacerdotes para hacer este gran trabajo, dice. Y ahí también habla que los levitas eran más fieles y más santos para hacer esto con pureza, y no los sacerdotes. Hermanos, que nuestro caminar con Cristo todos los días sea fielmente y que no nos neguemos a hacer su obra. Que en este nuevo año 2025 sea de bendición, de alegría, y que tu trabajo y tu labor, no un cargo, porque para mí no es un cargo, para que tu labor y tu trabajo para la honra y gloria de Dios sea fortificado y para honra y gloria de Él, y puedas traer muchas almas a los pies de Cristo. Nuestro Señor viene pronto, hermanos. Que no nos pase como los discípulos también, que nosotros tendemos a equivocarnos, tendemos a cuestionar y preguntar y no saber que estamos viviendo con Él todos los días. Como los fariseos y los judíos que no lo aceptaban porque decían y se quedaban en el Antiguo Testamento, todo lo que Moisés dice en su palabra. Y no sabían que nuestro Señor Jesucristo era el Nuevo Testamento y estaban viviendo con Él. Y no lo conocían y no lo aceptaban.
Que el mensaje de esta mañana sea para que tú puedas analizar y puedas entender y abrir tu mente, hermanos, y poder extender el mensaje de salvación. Que todos los días de nuestra vida siempre estén presentes en no negarnos, en hacer la labor de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo todo, dio su vida. Nuestra parte es creer en Él, aceptarlo. No solamente sea una emoción nuestro bautismo y solamente lo que me gusta pues quiero hacer y lo que no me gusta no quiero hacer. Cuando me dicen que tengo que dar mis diezmos y ofrendas, no me gusta. Cuando se habla de dinero en la iglesia, no me gusta. Ponte en las manos de Dios y que Él pueda iluminar tu mente para que puedas entender la palabra y el mensaje que te... No dejen de estudiar el espíritu de profecía, no dejen, hermanos, de estudiar su escuela sabática, porque si lo dejas de hacer, cada día de tu vida se va desviando, se va apagando y te quedas tranquilo en todo lo que este mundo te ofrece, lo material, y dejas la palabra de Dios, que es lo espiritual, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Le doy gracias por escucharme y perdónenme por todo esto que dije, pero a veces no son palabras mías, ¿verdad? Son palabras del Espíritu Santo que nos toca para hablarlas y son para mí también. Yo me pongo en primer lugar, me pongo aquí representando, ¿no? Porque son palabras para mí mismo, para exhortarme, para nutrirme, para poder liberarme de todo el pecado. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Agradecemos a Dios por este hermoso mensaje, ¿verdad? Y al hermano Octavio también. Les invito que puestos de pie para terminar el culto, vamos a entonar el himno número 30.